Hace pues un año escuché una entrevista que le hicieron a Jorge Lorenzo y me llamaba la atención una cosa porque es un mundo que desconozco plenamente. O sea, me encanta que estés aquí porque me vas a ilustrar un poquito más. Y una cosa que decía este señor es que hablaba de Marc Márquez diciendo que él piensa que al caerse y haberse lesionado va a hacer algo que se vive con mucho, o que viven muchos pilotos, y es cogerle miedo. Porque, como tú dices, ¿no? Nadie tiene miedo a caerse a 250 kilómetros por hora porque nadie se ha caído a 250 kilómetros por hora, ¿no? Pero una vez que te caes, este señor decía, Jorge Lorenzo, que Marc Márquez le podía coger miedo y eso iba a ser el final de su carrera. Y tú aquí estás diciendo que este señor lo hace para saber qué se siente, ¿no? O saber si podía o no podía hacerlo y lo vuelve a intentar. Esto es una cosa que, no sé, yo te quiero preguntar, porque aparte de entrenador o como entrenador, me consta que eres una persona que no solo te centras en la física, sino también en la metafísica, en donde te gusta mirar a la persona detrás de su psique, en su fisis. Ujú. Y no sé si esa persona lo tenía de base o lo ha entrenado o si es un proceso que se puede replicar. Y dudo que se pueda replicar, dudo que siguiendo los pasos de esta persona podamos llegar a ser esa persona. Lo único que podemos utilizarlo es para, uno, aprender, dos, inspirarnos y tres, ver que es posible. Pero que sea posible en una persona no significa que sea posible en nosotros. Significa que el ser humano, como especie, está más cerca de la divinidad de lo que nos pensamos en ese caso. Y realmente la pregunta es, ¿para qué estoy arriesgándome hasta el punto de caerme? Cuando no hay un para qué, estoy de acuerdo con Jorge Lorenzo. De hecho, yo hablo muchas veces con ellos. Si voy a apretarle a muerte en las últimas vueltas y me voy a arriesgar a caerme para quedar cuarto o quinto, en esa carrera me guardo alguna bala. Porque la diferencia entre dar todo y dejarme la piel es quedar cuarto o quedar quinto. No va a haber grandes diferencias, que ahí podríamos entrar en, a lo mejor, al final del Mundial, la diferencia entre un podio cuando está muy apretado es que en una carrera quedaste cuarto y te llevaste X puntos o quedaste quinto y te llevaste menos puntos. Pero cuando el arriesgarse es para quedar primero o segundo, Hmm. ahí Marc sigue siendo el mismo, no el que Jorge Lorenzo piensa. Ahí sigue siendo exactamente el mismo que era. Y si no lo era, lo está volviendo a construir, porque claro, cuando tú tienes dolores, las caídas, te pongo un ejemplo, tú tienes una herida en el hombro, a lo mejor los pinos los cambias. Ujú. No es que tú hayas cambiado, es que la circunstancia que tienes ahora mismo, que es transitoria, te va a llevar a adaptar los pinos o incluso a estar una temporada sin hacerlo. Pero no significa, Pedro ya no hace pinos, ha cambiado. No, Pedro se está recuperando. Y si yo analizo, bueno, la secuela que le ha dejado a Pedro en la epidermis va a implicar que coja miedo a los pinos. No, a lo mejor se tiene una temporada diferente o no los practica tanto, pero es una versión diferente de Pedro. Pues en este caso diríamos un poco lo mismo. Yo sigo viendo, yo tengo la suerte de estar entrenando a un deportista que veo que sigue siendo el mismo que era cuando consiguió o ha conseguido todos los títulos que ha conseguido. Entonces eso es muy potente, porque tú no piensas, estoy entrenando a alguien que antes no le limitaba la psique y ahora sí le limita la psique, sino que estoy entrenando a alguien que, uno, psicológicamente es superior y dos, lo mantiene tanto en el tiempo, que ahí sí que entraríamos en términos de metafísica. ¿Qué te lleva a querer seguir avanzando hasta el punto de que ya lo tienes todo, de que es más fácil y tiene más sentido desde el punto de vista empírico, práctico, pragmático, decir, oye, me retiro, tengo un palmarés increíble, voy a seguir siendo. ¿Qué nos lleva? ¿Cuál es el motor que nos impulsa a levantarnos cada mañana? Si a lo mejor hay mañanas que no nos apetece levantarnos. Pues el mejor un te acuerdas que un te imaginas. No sé si conoces la historia de George Foreman, pero a George Foreman, cuando perdió con Mohamed Ali, estamos hablando de George Vale, Foreman, sí, vale, ahora sí. es el tipo que más dotado a nivel de fuerza y pegada de la historia del boxeo. Iba a aplastar a Mohamed Ali supuestamente, ¿no? Total. Tenía todo el equipo miedo, excepto Mohamed Ali. Sí. Pues
Pues George Foreman es el tipo, se me eriza la piel, ¿eh? O sea, me vi un documental que le hicieron y es un tipo que fue súper dotado, súper dotado. Estamos hablando que desde Mike Tyson es lo más parecido a un George Foreman que ha habido, ¿no? Y sin embargo, al perder con Ali, le entró el miedo y se retiró del boxeo. Pero no estamos hablando de que fue para siempre, porque George Foreman para mí es una paradoja. ¿Y por qué es una paradoja? Porque cerca de casi 20 años después, o 10 años después, perdón, 10, disculpad, 10 años después, ya retirado, Fofo, habiéndose dedicado a ser predicador y demás, vuelve, habiéndose vencido a sí mismo, y gana el campeonato del mundo de los pesos pesados. O sea, estamos hablando de que que esta mentalidad que tú estás diciendo, ¿no? Que es la parte más complicada. Incluso hasta deportistas que son dotados y que son considerados a día de hoy como leyendas del deporte, perdieron esa fe, perdieron esa confianza, ¿no? Y tú estás diciendo que este tipo se comporta igual aun habiendo sido derrotado, ¿no? Ha tenido su duelo, ¿eh? Y Sí. es una persona que seguramente haya desconfiado de sí menos que Ujú. cualquier otro deportista, pero estoy convencido de que ha desconfiado de él. Estoy convencido que en un momento dado ha pensado, a lo mejor, de hecho, cuando habla de que está recuperando la confianza con los podios, es porque si estoy recuperando la confianza es porque en algún momento la he perdido. Total. Pero una cosa es que tú hayas tenido un bache o hayas tenido un duelo, y otra cosa es que te quedes en ese duelo o te convenzas de que esa etapa ha pasado. Mira, yo no sé si Mark es una persona creyente o no. Tú has hablado de metafísica, yo voy a introducir la parte espiritual. La parte espiritual en el sentido de el alma o el espíritu que todos tenemos dentro. ¿Cómo sabemos si Dios existe o cómo sabemos si es el talento junto con la psicología y el físico lo que hace que Mark gane? ¿O es una manifestación de Dios en la tierra en ese deporte? Para mí todo lo que comprende orden y técnica es obra de Dios, ya sea a través de las manos de un ser humano o a través de las manos de millones de años de evolución, cataclismos que ha llevado a que los fiordos noruegos sean de esa manera. Entonces, obviamente, yo no me quedo de brazos cruzados diciendo, como yo creo en Dios y confío en esa divinidad, va a manifestarse en el talento innato de una persona llamada Marc Márquez. No, yo confío en eso, pero lo que me centro día a día es en qué depende de mí y qué estrategia puedo implementar para que incluso sin existir, si no existiera Dios y dependiera solo de mí, ¿qué estaría en mi mano hacer? Y me pongo con ello sin olvidar que si no estuviera Dios, si Marc Márquez no tuviera el talento innato que tiene, para mí talento innato y divinidad o espíritu es lo mismo en este ejemplo, aunque nos estemos yendo un poco del tema más empírico. Si no existiera eso, ya puedes tener el manager que tienes, el preparador físico que tienes, la moto que tienes y el box que tienes. Que no sucedería. Mm. De hecho, a ti o a mí nos dejan esa moto, nos ponen a darnos clases y no hacemos la O con un canuto. Yo no sé ni encender la moto, Pues José. a eso voy. Pues mira, quiero contar una cosa para aterrizar lo que acabas de comentar. Es un cuento que escribí hace muchos años y publiqué en el libro de La felicidad es el problema, de un hombre que llega a un páramo. Llega a un páramo que está desértico y que está, pues como se suele decir, dejado de la mano de Dios. Y se pone a labrarlo y se pone a trabajarlo. Y tiempo después acaba siendo pues un lugar casi, te diría, que de culto precioso y con una vegetación admirable. Y llega un vecino que pasaba por allí y decía, ¿cuántas gracias debes de darle a Dios por una tierra tan frondosa y, y benévola? Decía, y es cierto, cuántas gracias debo de dar a Dios por el viento que le da, por el sol, por las lluvias y por las buenas voluntades que presenta. Pero tendrías que haberte pasado por aquí hace unos años cuando solo Dios cuidaba de este espacio. Y Grande. claro, esta es una de mis historias favoritas porque me recuerdan a
mucho en este mundo en el que nos movemos, cuando te hablan de tu suerte, ¿no? Y de lo bien dotado que estás, Josu, los buenos genes, lo fuerte que estás, como otras personas no tienen tanta suerte. Ujú. Y, y te voy a contar una anécdota que dijo una mujer hace poco en un camp, una mujer venezolana que me hizo muchísima gracia. Y decía que eh, ella siempre había tenido como problemas con su físico, que siempre había estado como eh, envidiando cuerpos de otros, hasta que le dijeron que de los 0 a los 30 em, puedes puedes asumir que ha sido tu genética, pero de los 30 en adelante es lo que tú hagas con tu cuerpo. Ujú. Y yo lo veo, ¿eh? Veo un montón de personas que, que sí que es cierto que a los 20 a lo mejor no entrenan mucho, que se cuidan poco y tienen cuerpazos, a los 25 igual, pero sí que es cierto que veo que toda esta gente que tiene cuerpazos a los 30 es porque realmente se dedica y se cuida mucho, ¿no? No veo a nadie después de los 30 o a los 40, me da igual, que tenga habilidades, que esté bien dotado, sin que realmente haya una dedicación y un trabajo duro detrás.